Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de mi podcast, Real Spanish Podcast with Héctor. En el episodio de hoy hablaremos de las propinas en México. Hoy vamos a hablar de un tema que a todos nos ha tocado en algún momento, ya sea en un restaurante, un café, un Uber o incluso en la calle, las propinas, o como también se les llama en algunos lugares, el servicio. Vamos a hablar no solo de cómo funciona en México, sino también de dónde viene esta costumbre, qué tanto se espera dejar, cómo ha cambiado con el tiempo y qué tan diferente es de país a país. Así que prepárate porque este episodio viene cargado de datos curiosos, experiencias personales y algunas reflexiones. Aunque muchos creen que es una costumbre reciente, la propina tiene raíces muy antiguas. Se dice que la práctica comenzó en la Inglaterra del siglo XVII, donde los dueños de casas ofrecían pequeñas cantidades de dinero a los sirvientes como recompensa por un buen servicio. Incluso hay registros de tabernas que ponían botes con la leyenda Doinjure Promptes o algo así, que forma el acrónimo TIP, tip. De ahí vendría el término tip en inglés. Con el tiempo, esta costumbre se fue globalizando y adaptando en distintas culturas, cada una con sus propias normas. En algunos países se volvió una cortesía, en otros prácticamente una obligación, y en otros más algo totalmente mal visto y que hay que evitar hacer. ¿Y en México cómo es? Desde que tengo memoria, en México es de lo más común y casi obligatorio dejar propina. No importa si es un restaurante elegante o un puestito de tacos. La costumbre está profundamente arraigada. La cantidad estándar que se suele dejar es entre el 10 y el 15% del total de la cuenta. Aunque si el servicio fue excepcional, algunas personas dejan incluso el 20%. Si el servicio fue malo, pues bueno, ahí es donde empieza el debate. Algo muy importante. En México, la propina no es obligatoria legalmente, pero sí está muy bien vista socialmente. Es casi parte de la cultura de salir a comer o consumir un servicio. Incluso la Profeco, que es la Procuraduría Federal del Consumidor, señala que la propina es completamente voluntaria, pero también aconseja dejar entre el 10 y el 15% si el servicio fue adecuado. Pero también, si un restaurante te incluye en la propina automáticamente sin avisarte, o si te la piden, puedes reportarlo. Esa práctica va 100% en contra de la ley y puede costarle al establecimiento una multa muy cara. Vamos a hacer un pequeño recorrido por los lugares más comunes donde se deja propina en México. Los restaurantes y cafeterías son los lugares más tradicionales para dejar propina. Como dijimos, lo normal es dejar entre un 10 y un 15%, aunque algunos dejan más si están de buenas o si el servicio fue sobresaliente. Un punto interesante es que muchas veces las propinas no se quedan solamente con el mesero. En muchos establecimientos, incluso me atrevo a decir que en la gran mayoría de establecimientos, se reparten entre todo el personal, incluyendo cocina, barra y limpieza. Además, algo curioso es que cada restaurante puede tener reglas internas. En algunos, si un mesero no alcanza cierta cantidad de propina en un turno,
Él mismo tiene que cubrir la diferencia. Así de fuerte puede ser la presión. En lugares como Starbucks, panaderías y otros cafés, cuando pides para llevar, por ejemplo, aunque tú solo vas por un café rápido, muchas veces tienen un frasco para propinas. Nadie te obliga a dejar algo, pero si ves que el servicio fue amable, muchas personas sí dejan algunas monedas o un billete. Aunque últimamente, para bien o para mal, algunos lugares están empezando a hacer lo mismo que Estados Unidos. Al cobrarte, te voltean la pantalla con 4 botoncitos diferentes, cada uno con un porcentaje diferente, del 5, 10 al 15% y otro que dice nada. En estas situaciones puede ser un poco difícil decidir qué hacer. Si dejar la propina solo porque te hicieron un café o si decirles directamente en la cara, no, hoy no te voy a dar propina. Pasándonos al tema de los supermercados y los famosos paqueteritos, en México es muy común ver a jóvenes o personas mayores ayudándote a empacar tus compras en bolsas al final de la caja. Estos paqueteritos normalmente no reciben sueldo, sino que básicamente viven completamente de las propinas que les da la gente. Es normal dejarles unas monedas, aunque si fuiste de compras grandes, algunos dejan un billete también. Eso ya depende de ti. Cabe recalcar que los paqueteritos normalmente son jóvenes menores de edad que en teoría legalmente no pueden estar trabajando, entonces esa es su manera de hacer un poco de dinero extra, o personas mayores ya jubiladas, que en teoría deberían estar recibiendo un apoyo por el gobierno. Aunque claro, a veces puede llegar a no ser suficiente. Otro lugar donde se puede dejar propinas es en este tipo de apps que te traen comida, como Uber Eats, Didi, DoorDash. En estas aplicaciones ya viene integrada la opción para dejar propina después del viaje o del pedido. Lo más común es que la gente le deje propina al conductor, no tanto al restaurante. Muchos usuarios lo hacen cuando el viaje fue rápido, el auto estaba limpio, el conductor fue amable o te entregaron el pedido rápidamente. También tenemos a los boleros o limpiadores de zapato y a los performers callejeros. Este es un clásico de las calles mexicanas. Muchas veces el precio del servicio ya viene con propina incluida, pero algunos clientes dan un extra si la plática fue buena o el trabajo quedó brillante. Eso sí, hay que tener cuidado, sobre todo si te ves extranjero. Algunos intentan cobrar de más o te venden historias largas para que te sientas comprometido a dejar una propina. Normalmente los boleros no suelen cobrar más de 50 o 100 pesos, por ambos zapatos obviamente. Y en cuanto a los performers, hay personas que bailan en los semáforos, músicos en las plazas, comediantes o raperos en el transporte público. Aunque no es obligatorio, es una cortesía muy mexicana dejar unas monedas si te gustó el pequeño show o simplemente por apoyar su trabajo. Ahora, en antros, bares y clubes nocturnos, ten un poco de cuidado. En estos lugares, la propina puede ser bastante más alta, sobre todo si consumes alcohol. A veces, los meseros incluso te piden una propina mínima por botella o por atención personalizada. También hay casos en los que las botellas incluyen automáticamente un porcentaje por servicio. También en este tipo de establecimientos e incluso bodas, hay personas que dan incluso dos propinas. Dan uno al comienzo del servicio y otro al final. ¿Por qué hacen esto?
Al darle al mesero una propina al principio del servicio, el cliente busca una atención más personalizada, más eficiente, más veloz, básicamente mejor. Como dijo el general Álvaro Obregón durante la Revolución Mexicana, nadie se resiste a un cañonazo de 50,000 pesos. O sea, que con dinero se mueve el mundo. Algunos datos curiosos sobre la propina en México es que la propina puede darse en efectivo o tarjeta. En terminales bancarias muchas veces aparece directamente la opción de añadir servicio de 10, 15 o 20%. Es bastante fácil. Algunas personas aún prefieren dejarla en efectivo, escondida en la cuenta o incluso dársela directamente en la mano al mesero para que el mesero no la tenga que necesariamente compartir con el resto de sus compañeros. La mayoría de los meseros en México ganan el salario mínimo o menos. Muchas veces son estudiantes o personas jóvenes y en muchos casos ni siquiera están registrados legalmente, por lo que su principal y único ingreso son las propinas. Algunas personas creen que si no puedes dejar al menos un billete o el 10%, es mejor no dejar nada, porque dejar, por ejemplo, 3 pesos en una cuenta de 300 puede percibirse como un insulto. Ahora, si hacemos algunas comparaciones internacionales, en Estados Unidos la propina sí es prácticamente obligatoria. Se espera dejar entre el 15, 20, 25%. Es tan normal que si no dejas propina, te pueden mirar mal o incluso reclamarte. La verdad es que no conozco las leyes de allá, pero por lo que he visto últimamente, la propina sí es básicamente obligatoria. En Japón es básicamente todo lo contrario a México y Estados Unidos. Dejar propina puede incluso llegar a ser ofensivo, porque el buen servicio se da por un hecho. Incluso si dejas dinero en la mesa, el mesero puede ir corriendo atrás de ti para devolvértelo. En Japón, la verdad es que sí le pagan bien a sus empleados. En España también se puede llegar a dejar propina, pero es un poco más simbólica. Se puede dejar unas monedas, pero no hay una presión social tan fuerte como en México o en Estados Unidos. Creo que en España lo aprecian un poco más porque no es algo que estén dando por hecho. En teoría, la propina debería ser una recompensa, no una obligación. Debería representar nuestro agradecimiento por un buen servicio. Pero en México, lamentablemente, se ha vuelto una necesidad para muchos trabajadores. Algunos amigos míos que fueron meseros me contaron que en su momento no tenían sueldo y todo lo que ganaban era por propinas. Y esto no fue en una pequeña fonda o un restaurante familiar. Fue en una cadena comercial con miles de sucursales alrededor del mundo. Eso los obligaba siempre a ser muy amables, rápidos, atentos, y aún así no siempre les iba tan bien. La próxima vez que vengas a México, sobre todo si te ves muy turista o muy extranjero, recuerda que no importa a dónde vayas, la propina es una recompensa, no una obligación. ¿Y tú? ¿Dejas propina siempre? ¿Cuánto sueles dejar? ¿En tu país es común dejar propina? ¿Crees que la propina debería ser obligatoria, opcional o eliminarse completamente? Déjamelo saber en los comentarios. Muchas gracias por escuchar este episodio hasta el final. Si consideras suscribirte, darle like, dejar un comentario o compartir el video, lo apreciaría bastante.
Que tengas un excelente día. Gracias por escuchar Real Spanish Podcast with Héctor. Nos vemos en el próximo episodio.